Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir a la cuarta sesión del Seminario de Cómputo Matemático. El día de hoy tenemos de ponente a Rafael Pérez Estrada del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM de Morelia. Muy bien. Que viene a presentarnos el tema llamado optimización de clustering usando métodos bayesianos. Muchas gracias. Mm, Bueno, gracias, buenas tardes y pues primero que nada muchas gracias por la invitación al Seminario de Cómputo Matemático. Y pues como ya bien lo comentaron, hoy les voy a platicar un poco sobre lo que he estado trabajando en el Centro de Matemáticas, que es la optimización de clustering usando métodos bayesianos. Entonces, antes de empezar, quisiera repasar algunos temas que, bueno, más bien algunos conceptos que voy a estar utilizando en toda la presentación y pues para que sea bueno recordarlos. Entonces, lo primero es que dentro del Machine Learning hay dos paradigmas. El primer paradigma es el aprendizaje supervisado y el segundo es el aprendizaje no supervisado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues la principal diferencia es que dentro del aprendizaje supervisado, lo que tenemos es datos X y un dato de respuesta Y. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos datos de muestras, pero además de las muestras, tenemos un vector que nos indica cuál es su tipo, cuál es su salida. Mientras tanto, en el aprendizaje no supervisado no tenemos ese vector. Por lo tanto, de las muestras no sabemos cuál es su respuesta y no sabemos a qué clase pertenecen. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer en cada uno de los tipos? Dentro del aprendizaje supervisado, lo que queremos es básicamente lo que está en el diagrama. Tenemos los datos de entrada X y lo que queremos es generar un modelo que nos dé una salida Y, de manera que la Y sea parecida o lo más parecida posible a la Y original. Que tenemos este vector de respuestas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues en este caso lo que queremos, como no tenemos esa variable Y, queremos identificar patrones o estructuras que se encuentren dentro de los datos, es decir, alguna estructura intrínseca de cómo se distribuyen estos datos. Y pues, por ejemplo, algunos ejemplos del aprendizaje supervisado, pues son todos los tipos de regresión, la regresión lineal, polinomial. La clasificación también es un problema de aprendizaje supervisado. Eh, Algunos algoritmos populares son los árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, etcétera. Y ahora en aprendizaje no supervisado, ¿cuáles son los algoritmos bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, el clustering, que es donde nos vamos a ubicar y de lo que vamos a hablar en la presentación. Además, algoritmos de reducción de dimensionalidad y algoritmos de detección de patrones frecuentes. Entonces, como ya les dije, lo que nos vamos a centrar en esta plática es del clustering. Y para empezar vamos a definir qué es un clúster. Un clúster se define como un grupo de objetos, o en este caso datos, que comparten características entre sí y que son diferentes a los demás. En este caso, por ejemplo, podemos ver que los datos se agrupan o forman dos grupos que son similares entre sí y diferentes entre ambos grupos. Eso es a lo que vamos a llamar un clúster. Y ahora sí, ¿qué es el clustering? Pues el clustering básicamente es la técnica de aprendizaje no supervisado que nos ayuda a encontrar esos grupos. Y pues tienen muchas aplicaciones en varias áreas. Por ejemplo, algunas que encontré, por ejemplo, fueron la segmentación de clientes. Dentro del marketing, puedes tener datos de tus clientes y tratar de agruparlos según comportamientos similares, gustos similares, de manera de que puedas hacer una campaña de mercadotecnia dirigida a un cierto grupo y tener un mejor resultado. Otro ejemplo podría ser la agrupación de genes con funciones similares. Esto quiere decir eh, tratar con datos de expresión genética y ver qué genes se expresan al momento de la respuesta inmune, al momento del metabolismo, y agruparlos según su función. También podría ser una detección de comunidades en redes sociales, no sé, agrupar gente que tenga gustos similares para darle una mejor, como sugerirles amistades que puedan tener cosas en común. Y bueno, ahora sí, ¿cuáles son los algoritmos que nos sirven para poder detectar estos clústeres? El algoritmo más básico y del que siempre se habla es del K-means. Este algoritmo lo que hace es que divide el conjunto de datos en K-grupos. Nosotros decimos la K. Entonces, básicamente se basa en 4 pasos, donde el primero es la inicialización.
Primero tiramos K centroides, nosotros definimos la K. Entonces, tiramos K centroides como se ve en la segunda figura, la figura del medio, tiramos 2 centroides, suponiendo que elegimos 2, y luego asignamos cada punto a los centroides más cercanos, como en la última figura. Ahí los puntos cercanos al azul los pusimos de azul y los más cercanos al rojo los pusimos de rojo. ¿Y después qué hacemos? Después reasignamos los centroides, es decir, que el centroide original lo asignamos ahora a la media de esos puntos. Lo mismo para el rojo, por lo tanto el centroide se mueve. Y ahora como el centroide se movió, volvemos a reasignar los puntos, ya que ahora hay puntos que antes le quedaban cerca y ahora le quedan lejos. Y lo mismo para el rojo, entonces reasignamos. Y al reasignar, volvemos a mover el centroide y así repetimos los pasos 2 y 3 hasta que tentativamente dejamos que los centroides nos ubiquen a los clústeres. Y esta más o menos es una visualización de cómo se ve el algoritmo de K-means. Ahí empezamos con los centroides aleatoriamente y vamos iterando hasta que haya una convergencia. Otro algoritmo interesante para detectar los clústeres es el algoritmo de mezclas de gaussianas. Este algoritmo se basa, es un modelo probabilístico y asume que todos los datos están distribuidos de manera gaussiana. Y se basa en 3 pasos también. El primer paso define la inicialización. Entonces, definimos K componentes gaussianas. Es decir, como en el anterior, definimos cuántas componentes queremos. Después, pasamos al paso de la esperanza. En esta esperanza, de que cada uno pertenezca a una distribución. Y por último, pasamos al paso de la maximización, donde ahora lo que queremos es maximizar la verosimilitud de la función que nos dice que ese punto está en una distribución gaussiana. Y repetimos justamente los pasos de esperanza y maximización, de manera que al final tenemos puntos que maximicen la posibilidad de estar en una componente gaussiana. Un poco más fácil de verlo es como está en la visualización. Las órbitas que aparecen alrededor de los puntos es la probabilidad que aparezcan en esa distribución gaussiana. Y el color representa a qué distribución gaussiana están asignados. Y como pueden ver entre, por ejemplo, los puntos rojos y verdes, hay puntos como rojos-verdes, porque justamente como es un modelo probabilístico, no te da una asignación, sino una probabilidad de que esté en una u otra. Y pues el punto es que se quiere maximizar la probabilidad de que cada punto esté en una distribución de estas. Y la ventaja, como pueden ver también visualmente, es que este algoritmo sí nos permite encontrar clústeres traslapados. Además de que también nos permite encontrar clústeres como de formas más elípticas. El K-means, como funciona de distancia, siempre tiende a encontrar como cosas circulares, y aquí sí ya podemos encontrar cosas elípticas o de formas más variadas. Y otro algoritmo interesante también es el de DBSCAN, que es el algoritmo para encontrar clústeres basados en densidad. Este algoritmo funciona, bueno, la ventaja es que funciona sin especificar la cantidad de clústeres que quieres, él lo encuentra por sí solo. Entonces, este algoritmo funciona de la siguiente manera: asigna puntos a de 3 formas diferentes. Asigna puntos a un núcleo si ese núcleo tiene al menos una cantidad de puntos mínimo en una epsilon vecindad. Es decir, que para un punto te agarras una vecindad de epsilon, y si en esa vecindad hay n cantidad de puntos, lo asignas como un núcleo. Y luego, para los puntos alcanzables por esa epsilon vecindad, vuelves a evaluar si son núcleos o solamente son alcanzables por densidad. Los puntos alcanzables por densidad son aquellos que no son núcleos, pero fueron alcanzados por algún núcleo. Entonces, al final, como se puede ver en la representación, empezamos con los núcleos, evaluando si todos son núcleos, y los vamos uniendo para que eso sea en el mismo clúster. Ahora, cabe la posibilidad de que haya puntos que no sean alcanzables por una vecindad y que tampoco sean núcleo. Esos puntos les vamos a llamar ruido, y la ventaja de este algoritmo es que ese ruido no es asignado a ningún clúster. En los métodos pasados siempre queremos que los puntos sean asignados a algo. Aquí, no necesariamente, aquí puede haber puntos que queden fuera de cualquier clúster. Y bueno, la siguiente pregunta es, después de que tenemos ya un clúster hecho, o bueno, más bien un clustering de los datos, ¿cómo evaluamos su desempeño? Para evaluar su desempeño existen varias métricas.
Dentro de ellas, las más comunes son estas, que es el coeficiente de Siluet, el índice de Davis-Boulding y el índice de Kalinsky-Harabas. Y pues vamos a explorar cada una de ellas. Entonces, el coeficiente de Silhouette lo que mide es qué tan bien agrupados están los datos entre ellos y qué tan lejos están de otros clústeres. La fórmula con la que se calcula es con esta, donde S de I, es decir, para un punto, queremos la distancia promedio al clúster más cercano menos la distancia promedio a los puntos de su propio clúster. Y eso lo dividimos entre el máximo de estas cantidades. Más o menos lo que quiero decir es que, dado un punto I, medimos la distancia promedio a puntos de su clúster. Digamos que esta es la distancia 1, distancia 2, distancia 3. Entonces, A de I es D1 más D2 más D3 entre 3, el promedio de las distancias en su propio clúster. Y BI es al clúster más cercano, le hacemos lo mismo. Entonces, supongamos que hay dos puntos de otro clúster. Estas distancias, B sub I, sería como HI más H2 entre 2. Sí, las distancias promedios a puntos de su clúster, distancias promedios a puntos del clúster más cercano. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues, por ejemplo, supongamos que tenemos una distancia al propio clúster muy pequeña. Es decir, supongamos que AI es muy pequeño, casi cero. Y supongamos que BI es muy grande, la distancia a otros clústeres es muy grande. Entonces, lo que tendríamos es, prácticamente eso se puede aproximar con BI, si AI es cercano a 0, y el máximo de AI y BI es BI, ¿no? Entonces eso nos da 1. Al contrario, si BI fuera cercano a 0, tendríamos menos AI entre AI menos 1. Por lo tanto, tenemos un índice acotado entre menos 1 y 1, donde 1 es un clúster muy compacto y separado, y menos 1 es un clúster traslapado y muy disperso. No, bueno, sí, nada más traslapado. Otro índice interesante es el índice de Davis-Boulding. Este índice lo que mide es la compacidad y separación de los clústeres. Este índice, ¿cómo se mide? Se mide a partir de lo que llamamos SI, que SI es el radio de dispersión de cada clúster. Entonces, nos agarramos, para cada clúster, hacemos la sumatoria de 1 acá, donde K es la cantidad de clústeres. Nos agarramos el clúster que maximice, que SI, es decir, este clúster contra otro clúster que maximice eso, y hacemos la sumatoria dividido entre K. Entonces, este índice, de manera un poco más visual, lo que pasa es que supongamos que tenemos un clúster por acá. Este es el clúster I. Entonces, nos agarramos las distancias al centroide. La SI se calcula como el promedio de las distancias. Entonces, eso como que nos da una medida de dispersión, ¿no? Porque entre más dispersas, pues el promedio va a ser mayor. Y supongamos que luego tenemos otro clúster que, digamos que es el que maximiza eso, el J, que está más disperso. Y consideramos su SJ, todas las distancias al centroide. Y D y J es justamente la distancia entre centroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando SI es muy pequeño, ¿qué significa? Que las distancias de aquí son muy pequeñas. Eso quiere decir un clúster muy compacto. Y cuando D y J es muy grande, clústeres separados. Entonces, si lo que maximiza eso son dos clústeres que justamente sus SI son muy pequeñas, es decir, clústeres compactos y muy separados, eso nos da una cantidad pequeña, ¿no? Es un SI pequeño, SJ pequeño, más algo grande, entre algo grande, algo pequeño, y hacemos la sumatoria a través de todos los clústeres. Entonces, este índice, mientras más pequeño sea, nos conviene más,
porque habla de clústeres compactos y a distancia grande. Y por último tenemos el índice de Kalinsky-Jarabas, que también es llamado como la razón de la varianza, que básicamente es una relación entre la varianza entre clústeres, qué tan distribuidos están los clústeres, entre la varianza dentro de los clústeres. Y está multiplicado justamente por una constante, que esta constante mete una penalización cuando hace muchos clústeres. ¿Esto por qué pasa? Porque, por ejemplo, la varianza entre clústeres tiende a ser más chiquita con más clústeres, ¿no? Imaginemos, no sé, muchos puntos, 100 puntos, y tenemos 100 clústeres, entonces la varianza es pequeñísima, ¿no? O tenemos 50, entonces habría como de a 2 puntos tentativamente. Por lo tanto, entre más clústeres, es más fácil minimizar la varianza entre clústeres y maximizar también la distancia, ¿no? Entre ellos. ¿Mande? Varianza de las distancias, perdón. Ajá. Entonces, como que esto está, o sea, si lo dejamos así nada más entre la relación de las varianzas, está sesgado a dar muchos clústeres. Es decir, un clustering con muchos, pues sí, con muchas componentes, te va a dar mejor índice. Por lo tanto, ahí le metemos ese término de penalización, que justamente entre más clústeres metas, va a ser un número más pequeño, ¿no? Entonces, justamente esto se va a acotar porque esto te va a dar grande, pero justamente la penalización te lo va a disminuir conforme avancen los clústeres. Y de manera lo que queremos con esto es que justamente el índice de Kalinsky-Jarabas sea muy alto. Bueno, entonces ahora sí ya terminamos con la teoría. Ahora sí vamos con el problema que inspiró todo esto, que es pues la aplicación de clustering a datos metagenómicos. Lo primero fue que recibimos unas muestras de microbioma intestinal. Repasando un poco, pues el microbioma intestinal tiene muchos microorganismos que nos ayudan a diversos procesos, como la digestión, síntesis de vitaminas, incluso regulan el sistema inmune. Entonces, toda esa microbiota pues es muy, muy importante estudiarla. Específicamente se nos facilitaron 200 muestras secuenciadas de microbioma intestinal de poblaciones mexicanas, específicamente de Guerrero y de Ciudad de México, con una distribución como la tenemos abajo, principalmente donde se secuenciaron niños y adultos. También hay personas clasificadas como infantes, de la tercera edad o adolescentes, pero están poco representadas. Ahora, pues lo primero que hicimos con estos datos fue realizar todo el proceso bioinformático. Primero con el software de NeedData, lo que hicimos fue limpiar las secuencias de mala calidad las quitamos. Nos quedamos solo con lo de buena calidad y las descontaminamos. Eso quiere decir que quitamos todo lo que es genoma humano, porque se puede mezclar un poco, y nos quedamos solamente con genoma de bacterias. Ya lo que tenemos es puro genoma de bacterias. Y después lo que hicimos fue utilizar estos software, que son Kraken y Braken, para hacer la secuenciación taxonómica. Y bueno, la salida de lo que tenemos después de Braken y Braken es lo que se conoce como tabla de Otus. Un OTU es una unidad operacional taxonómica. Eso quiere decir que más que una asignación a que esto es esta bacteria, un OTU es un conjunto de secuencias que se parecen mucho y funcionan parecido. Entonces, en una tabla de Otus, lo que obtenemos es más o menos como lo de la parte derecha, donde las filas representan cada OTU. Tenemos ahí el OTU 6, el 25, el 1, etcétera. Y cada columna son las muestras. Y cada uno de los valores que tenemos son la cantidad de veces que una secuencia de esa muestra empató con ese OTU. Entonces, básicamente es un conteo. Digamos que tenemos nuestra secuencia y empató 749 veces con ese OTU, con esa secuencia de OTU. Y ese es el número que está ahí. Y entonces, ya ahora sí hablando de nuestras muestras, esta es la tabla de OTUs, nada más que le hice la transpuesta. Ahí ahora sí trabajar como generalmente se trabaja, con muestras y los atributos que son los OTUs. ¿Sí? En la parte anterior estaba al revés, pero en general en Machine Learning lo queremos trabajar de esta forma, muestras y atributos. Y específicamente se detectaron 13.530 OTUs en las muestras
Y esto porque es importante, porque recuerdan, teníamos nada más 200 muestras. Entonces tenemos una tabla, bueno, una matriz de 200 por 13.530. Es una matriz muy amplia. Pero bueno, lo primero que hicimos fue realizar una reducción de dimensión para visualizar los datos. Utilizamos una NMDS y pues no se ve mucho. Ya más adelante vamos a hablar por qué puede pasar esas cosas. Pero pues como es una reducción de dimensión, es una representación, y así queríamos ver si aplicando clustering podíamos encontrar algo. Por lo tanto, primero empezamos con un K-means. Le aplicamos un K-means y lo primero del K-means es seleccionar cuántos clústeres, ¿no? La K. Entonces, hicimos algunas métricas y, por ejemplo, vimos que consistentemente con a la 2 obteníamos la mejor métrica en el índice Silhouette y en el Kalinsky. En el Davis-Baldwin obteníamos lo mejor con más clústeres, pero también obteníamos algo bueno con 2, entonces al final decidimos quedarnos con 2. Y obtuvimos algo como esto, donde el índice Silhouette fue de 0.19, el de Kalinsky fue de 26.5 y el de Davis-Baldwin fue de 2.5. Particularmente, pues fueron métricas muy malas. Bueno, un índice Silhouette más o menos queremos que sea arriba del 0.5 para que sea algo significativo. Y entonces aquí fue donde nos preguntamos, pues, ¿qué puede estar pasando? O sea, ¿por qué pasó esto? Sabemos que las muestras venían de lugares distintos, sabemos que la microbiota varía según la dieta, el estilo de vida, ¿por qué no hay grupos? Entonces, una de las cosas que pensamos es que a lo mejor estábamos eligiendo el algoritmo correcto, o incluso los parámetros correctos. En la imagen podemos ver una representación de cómo diferentes algoritmos de clustering, variando parámetros, cambian los resultados. O sea, variando el algoritmo o variando los parámetros. Pensamos que nos puede estar pasando eso. Otra cosa es que tal vez tampoco estamos escalando los datos correctamente. Al trabajar con datos de distancia, como que queremos que todos estén en la misma escala. Si no, habría una columna que jale toda la distancia, ¿no? Entonces queremos escalarlos, pero hay diferentes métodos. Por ejemplo, está la normalización, que simplemente es que todo cae en un intervalo de 0 a 1, como una regla de 3. Pero también podemos hacer una estandarización, que es simplemente llevar cada columna a una normal estándar. O podemos hacer algo más robusto, como el escalador robusto, que tome en cuenta los outliers, trabajando con la mediana y el índice percuantil. Entonces, pues obviamente si hacemos, no va a dar un resultado, si hacemos estandarización otro, si hacemos robusto otro, entonces, pues como que cuál elegir, ¿no? Otra de las cosas es que tal vez pensamos que los datos necesitan una transformación. ¿Por qué? Aquí tenemos los promedios de las 20 columnas más abundantes, del promedio de las columnas más abundantes. Entonces tenemos la más abundante, su promedio está alrededor de 1000 hits, o sea, 500,000 secuencias que empataron. Y ahora si nos vamos a la cola, si nos vamos al top 20 que tenían menos, su promedio está abajo de 1. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que estamos tratando con una distribución súper sesgada. Es decir, tenemos una distribución donde hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Esa es una distribución que le llamamos de cola larga o long tail. Entonces, lo que pensábamos es que tal vez una transformación logarítmica nos podría ayudar. Si esto lo pasamos a una transformación logarítmica, base 10, ya no se ve, ¿verdad? Sí. Tal vez podríamos hacer que esa caída sea un poco menor. No sabemos porque tendríamos que experimentar con esos parámetros también, ¿no? Con la transformación. Otra cosa que también pensamos es que también podemos ser víctimas de lo que llamamos la maldición de la dimensionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los problemas que ocurren cuando trabajamos con datos de alta dimensionalidad. Específicamente que, pues, para empezar, los datos se dispersan más. Hay más como grados de libertad, entonces los datos ahí están mucho más dispersos. También como que las distancias pierden significado. Eso se llama compactidad de la medida. Entonces, como que todas las medidas tienden a ser parecidas en un espacio grande. Y lo más importante, que se necesitan muchos datos para aprender bien. Es decir, que entre más espacio tengamos para detectar un patrón,
necesitaremos mucho más datos para ver algo claro. Y por último, lo que también pensamos es que también no descartamos que pueda haber columnas de ruido, que en vez de aportar, nos están ocultando los patrones. Esta fue una simulación que hice donde definí 3 distribuciones gaussianas, que claramente fueron 3 clústeres. Y luego lo que hice fue aumentarles 10 columnas con ruido, números aleatorios. Después lo hice un PCA y ahora ya se ve todo junto. Entonces, efectivamente, columnas que más que aportarnos, al contrario, nos están ocultando los patrones al tratar de considerarlas. Uniendo, si transformar o no los datos y quitar las columnas de ruido. Y pues para eso vamos a hablar de métodos de optimización. En Machine Learning generalmente los 2 clásicos son el Grid Search, que es la búsqueda exhaustiva, y el Random Search, que es la búsqueda aleatoria. La búsqueda exhaustiva lo que hace es que explora todas y cada una de las combinaciones de los parámetros. Entonces se hace como una malla, digamos hiperparámetro 1 contra hiperparámetro 2, todas las posibles combinaciones las evalúa y te regresa la mejor. Esto es muy pesado y una alternativa es el Random Search, donde pasa lo mismo, tenemos esta malla, pero no evaluamos todas las posibilidades, sino evaluamos posibilidades al azar, simplemente para tratar de encontrar algún óptimo o algún acercamiento al óptimo. Estos métodos son completamente costosos y no dan pues, los mejores resultados. Además, también está el problema de que hay que discretizar los datos. Tienes que siempre trabajar con datos discretos. Y una alternativa es utilizar la optimización bayesiana. La optimización bayesiana, ¿qué es lo que hace? Se basa en la predicción inteligente del siguiente punto. Por lo tanto, supongamos que tenemos otra vez esta malla y sabemos que hay una región donde están dando resultados malos y otra región donde están dando resultados buenos. Por lo tanto, como que queremos enfocar la búsqueda a la región donde hay resultados buenos. Y específicamente hay un algoritmo que es el TPE, que es el estimador de parsing con estructura de árbol, que se basa en optimización bayesiana y se basa en estimadores de densidad. Y esto es justamente lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es la idea del TPE? El TPE, la idea principal es que queremos modelar la probabilidad de X de un hiperparámetro dado Y en vez de la probabilidad de Y dado X. Generalmente queremos modelar la probabilidad de, bueno, sí, como el resultado dado un parámetro, pero aquí queremos, al contrario, queremos modelar la distribución del hiperparámetro dado un resultado. Esto nos va a dar unas ventajas que te lo vamos a ver. Bueno, la principal ventaja es que podemos definir resultados buenos y malos, es decir, separar 2 distribuciones. Por ejemplo, podemos decir que un resultado bueno es aquel tal que el hiperparámetro es menor que un límite que pusimos. Bueno, en caso de que queramos minimizar, es decir, nosotros definimos un límite. Si el hiperparámetro dio resultado menor que ese límite, en cuestión de minimizar la función, decimos que es un resultado bueno. Si por el contrario dio un resultado peor, o sea, dio un resultado mayor al límite, entonces es un resultado malo. Y de esta forma vamos creando 2 distribuciones separadas, la L de X, que guarda la distribución de los resultados buenos, y la G de X, que guarda la distribución de los resultados malos. Y entonces, ¿cómo funciona el TPE? El TPE primero empieza evaluando aleatoriamente. Primero es un tiempo de que evalúe aleatoriamente y después queremos ahora sí ir acercando a las que tienen mejor probabilidad de tener un buen resultado, lo que vimos anteriormente. ¿Y cuáles son las zonas que es posible que tengan buen resultado? Pues justamente las zonas que tengan una baja probabilidad en X, es decir, que tengan baja probabilidad en la distribución mala y una buena probabilidad en la distribución buena. En pocas palabras, queremos minimizar el radio de L de X entre G de X. Ejemplo para un hiperparámetro es el siguiente. Supongamos que tenemos, bueno, que hicimos 6 evaluaciones aleatorias y pusimos un límite. Entonces,
Las naranjas son las que definimos como malas y las verdes son las que definimos como buenas. Entonces, ajustamos una distribución a, a las buenas. Aquí ajustamos gaussianas. Y luego a las malas ajustamos otra distribución. Y luego lo que hacemos es calcular el expected improvement. Entonces, a partir del expected improvement, que justamente es relacionado con minimizar lo anterior, L de X entre G de X, calculamos y justamente dentro de esa distribución de expected improvement es donde hacemos un sampleo y en ese sampleo es donde nos indica dónde hacer la siguiente iteración. Entonces, esta distribución roja es el expected improvement, es la división de estas dos. Entonces, ahora sí sabemos que por aquí es donde puede dar. Ah, sí. ¿Sí? ¿Funciona? Le pico aquí, ¿verdad? Ah, sí. Sí, perdón, entonces repito. Entonces tenemos resultados buenos que son los puntitos verdes y a través de esos verdes hacemos una distribución acá abajo. Lo mismo hacemos para los resultados malos. Hacemos una distribución aparte que sigue a estos resultados malos, dado ese límite. Y al final tenemos esta distribución que llamaremos expected improvement, que justamente es la división de estas dos de densidades. Y entonces, cuando tenemos esta distribución justamente nos indica dónde es la zona donde podría estar la mejor siguiente iteración, es decir, donde se maximicen las buenas y se minimicen las malas. Entonces, aquí hacemos un sampleo y nos indica justamente dónde hacer acá arriba la siguiente iteración. Y justamente es ahí donde vamos y continuamos el proceso. Ahora, eso fue para un hiperparámetro. Para dos hiperparámetros parecido, entonces vamos a tener justamente distribuciones bivariadas y tener como estos plots de densidad, estos KDE, y la lógica sigue lo mismo. Queremos maximizar L de X y minimizar G de X. Y así vamos eligiendo los siguientes puntos. Ahora sí, ¿cuál fue el método que implementamos? Pues justamente queremos usar TDE para ayudarnos a decidir entre todas estas decisiones que teníamos que tomar. Queremos decidir entre qué algoritmo usar, K-means, mezcla de gaussianas o de Bescan. También implementamos un método de filtrado, si se filtraba por presencia o abundancia. También queríamos que decidiera eso. Queríamos que nos ayudara a decidir si hacíamos transformación logarítmica o no y qué escalado usar, estándar, min-max, el robusto, los que le mencioné anteriormente, y cuántos clústeres tener. Y buscamos entre un espacio de 2 a 6. ¿Y cuál fue el objetivo que queríamos maximizar? Decidimos que lo que queremos maximizar es el índice silhouette, el que ya mencioné anteriormente. Ahora también hay que notar que realizamos pruebas y añadimos una penalización si aparecían clústeres de un solo dato. ¿Por qué hicimos esto? Porque los queríamos forzar a estar en un clúster, ¿no? Y porque aparte justamente por la cantidad de datos queríamos aprovechar toda la información. Y lo que pasa es que, como por ejemplo en la imagen de la derecha, puede haber clústeres de un solo dato y eso no afecta el índice sigue siendo alto. Por lo tanto, pues sí tuvimos que añadir una penalización, la cual la penalización fue de -1, si es que existían clústeres de ese tamaño, que como el índice está acotado entre -1 y 1, un -1 sí es una penalización fuerte. Y ahora sí, vamos a hablar de resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que nos dio esto? Pues con esto encontramos dos grupos utilizando los siguientes, lo que nos sugirió el algoritmo, que fue el algoritmo K-means, un criterio de filtrado por abundancia, con un límite inferior de 0 y un límite superior de 0.45, no aplicar la transformación logarítmica, escalarlo con el método de min-max y 2 clústeres. Esa parte del filtrado por abundancia, lo que hizo fue lo siguiente. Si tenemos esta distribución,
nos fijamos justamente en su media. Digamos que esta fue la media. Entonces, el límite nos dice que el límite inferior es 0, es decir, 0 veces la media. Por lo tanto, consideramos desde acá 0 veces la media hasta 0.45 de la media, algo acá. Entonces, estas fueron las variables que nos sugirió el modelo que usáramos para poder detectar estos dos grupos. ¿Y cómo fueron las métricas? Pues el Silhouette Score mejoró. Estábamos desde 0.191 a 0.288. Sigue siendo bajo, pero ya empieza a ser más significativo. Y estamos cerca de... Es que es difícil llegar a 0.5 con estos datos. Entonces, yo creo que algo cerca de 0.3 sí era como el objetivo que teníamos y lo estábamos logrando con este método. Pero además también revisamos las otras métricas. El Davis-Baldwin, recordamos que menor es mejor, también mejoró. Y por su parte el índice de Alinsky-Harabas fue el que mejor mejoró. Estuvo casi, tuvo un aumento como del 80%, lo que recordemos que significa más varianza entre clústeres y menos intraclúster. Y posteriormente, ¿qué hicimos? Ya que tenemos esos dos grupos, queríamos tratar de caracterizarlos a partir de los metadatos. Más o menos de cada muestra sabíamos de dónde se obtuvo, edad, pues tenemos poquitos metadatos, pero tratamos de ver si hay algún patrón. Y lo interesante es que vimos que el clúster 2 pertenece en un 75% a personas que vienen de una población clasificada como rural. Del otro están como a la mitad y la mitad. En edades más o menos están igual y en índice de masa corporal también. Pero lo interesante es que estamos detectando un clúster a partir de solamente muestras metagenómicas de una comunidad rural. Ahora, aparte de los metadatos, pues queríamos saber, oye, pues, ¿cuáles son las bacterias diferenciales entre estos, no? ¿Cuáles son los otus diferenciales? Entonces, ahí o sea, ahí sí nos apoyamos de lo que es un método supervisado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ya que tenemos los dos clústeres, ahora los tratamos como clases. Entonces, ya que tenemos dos clases, ahora vamos a usar un método supervisado. Específicamente usamos un árbol de decisión y lo evaluamos. Usamos una validación cruzada, justamente para no sesgar los datos, y obtuvimos una métrica de F1 de 0.86. El F1 es una métrica de clasificación que está entre 0 y 1. Entonces, un 0.86 es que el modelo sí podía clasificar entre ambos clústeres que encontramos. Y ya que sabemos que el modelo funciona y puede capturar esa diferencia, lo que le hicimos fue ajustarlo con todos los... Le pasamos todos los datos al modelo y luego le dijimos al modelo de árboles que nos dijera, dinos cuáles son los otus más diferenciales que te ayudan a clasificar entre estas dos, ¿no? Entonces, repito, hicimos un modelo, lo entrenamos y ya luego le dijimos, ok, dinos cuáles son las más diferenciales entre este grupo y este grupo. Y las tres más diferenciales que encontramos fueron estas. Fue un OTU relacionado a un organismo llamado Nanocystis FL3 y las distribuciones más o menos se ven como en la parte derecha y le calculamos el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, que es un estadístico que nos ayuda a ver qué tan parecidas son las distribuciones. El estadístico nos dio un valor de 0.78 y un valor muy significativo. Y sí se puede apreciar cómo las dos distribuciones son, pues sí son diferentes, ¿no? Otro de los, bueno, de las bacterias que también nos dijo que era muy diferencial es el Mycobacterium thermophilum, que también tuvo un buen estadístico y un valor p-value significativo. Y la otra es el Brachybacterium juanmarense, que pues lo buen resultado y se puede apreciar en las distribuciones que sí son diferenciales entre ambos grupos. Ahora, ¿por qué les platico esto? Porque es interesante que hayan salido estas bacterias, ya que estas bacterias generalmente no se presentan en el microbioma intestinal. No son de las bacterias que siempre están, como las de acá. Entonces, son bacterias que fueron adquiridas probablemente por un estilo de vida. Por ejemplo, la Nanocystis FL3 generalmente se conoce que es aislada del suelo, así como la Brachybacterium generalmente es aislada de sedimentos lacustres. Y si recordamos, el clúster 2 era puramente, bueno, era casi todo rural, ¿no? Entonces estamos hablando de que puede ser
que están consumiendo a partir de la comida que ellos cosechan. Bueno, es una teoría, ¿no? Y justamente esto es lo que está haciendo diferencial entre otros grupos. Bueno, entonces, pues, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo hasta ahora? Pues que efectivamente el TPE sí nos ayudó a mejorar la calidad de los clusterings. Ahora sí tenemos algo un poco más claro, a pesar de la alta dimensionalidad y todos los problemas que les mencioné. Yo creo que a pesar de que las métricas siguen bajas, dado el problema y los resultados que da, siento que sí está funcionando. Además, pues pudimos identificar estos dos grupos que pues ya vimos que sí tienen un estilo de vida totalmente diferente y pues que también justamente las bacterias diferenciales están asociadas probablemente al estilo de vida y dieta más que a la composición de su microbiota. Por último, ¿cuál es el trabajo futuro? ¿Qué es lo que queremos hacer después de esto? Las ideas que tenemos son, primero, trabajar con algo llamado Shape Values, que es una técnica basada en teoría de juegos, donde con esta técnica podemos tratar de explicar de manera agnóstica cada una de las predicciones. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque Random Forest nos dice en general cuáles fueron, pero si yo quiero saber específicamente por qué esto se clasificó así, podemos usar los Shape Values. Y yo específicamente los quisiera usar para tratar de predecir ese 5% urbano que quedó en el otro clúster, ¿no? Como que es el que está ahí sobrando. Entonces yo quiero preguntarle al modelo con Shape Values, dime cuáles fueron o por qué clasificaste este en este clúster. Y tratar de ver si se colaron o si de verdad sí o hay algo ahí por lo que sí pertenecen, ¿no? Eh, Otra cosa que también estamos pensando que es justamente tratar de optimizar otras métricas, ¿no? Aparte, aquí trabajamos con el Silhouette, pero queremos ver qué pasa si ahora optimizamos el Bolding o el Kalinsky, o incluso tratar de optimizarlas las tres simultáneamente. Utilizar pues, algún tipo de algoritmo evolutivo que trate de optimizarlas a la vez, ¿no? Todavía no estamos seguros si esto es correcto, porque me parece que están como relacionados, no están como en competencia, pero lo estamos evaluando. Y por último, analizar los datos funcionales. Recientemente pudimos correrles a todas las muestras un programa que se llama 3.0 a las mismas muestras y ahora tenemos identificadas las funciones de cada muestra. Es decir, en vez de taxonomía, ahora de cada muestra podemos saber qué tanta presencia de bacterias que hacen degradación de quininas, que hacen biosíntesis de triptofano, etcétera. Entonces queremos ver cómo se agrupan dadas las funciones y a lo mejor comparar si se agrupan mejor por taxonomía o por funciones. Y sería todo. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, ah, solo hablo yo. Okay. Bueno, pues muy interesante tu charla. Y de hecho, bueno, viendo como toda la metodología y demás, se me ocurren como varias cosas, en donde se pudiera utilizar para esta cuestión de clustering. Eh, Me llama, por ejemplo, una de las cosas que me llamaron la atención al inicio fue la forma como calculas los índices. Me suena que es algo computacionalmente pesado. No sé, si nos pudieras platicar un poquito más acerca del costo computacional pues de todo esto. Sí, el cálculo de los índices, como que en teoría suena pesado, ¿no? Como que es la distancia de un punto a todo lo que hay. Exacto, sí. Según yo, bueno, las paqueterías que uso no es tan pesado. Creo que tienen ahí por ahí una optimización por ahí, Ajá. donde usan como programación dinámica, donde ya calculan toda la matriz y supongamos que lo quieres a uno, ¿no? Ujú. Entonces, si ya calculaste todo para todos, esa misma matriz sirve para calcular el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Entonces, como que la primera vez que lo calculas es pesado, la siguiente es lo mismo, ¿no? Iterar sobre la misma matriz de distancias. Pero aún así, porque en algunos de los índices era como las distancias intragrupo y las extragrupo, ¿no? Entonces Ajá, ahí es como identificar en qué grupo está cada uno y calcular las distancias, digo, aunque sea sobre la misma matriz de distancias, sí está. es como esto, ¿no? O sea, siento que es como algo del orden cuadrático, Ajá. porque tienes
primero que buscarlo en el grupo y luego calcular distancias de los que están ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Es que sí, yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, suena pesado, pero bueno, yo al menos cuando lo he calculado no ha sido pesado, pero yo lo calculo usando pues las librerías, ¿no? Esto no lo he implementado yo, Ok, ok. pero sí de algún método así como que te ayude a hacer esto, ¿no? Más rápido, porque sí, esto es, bueno, es pesadísimo, como yo me lo imagino. Ajá, ok. Sí, pero sí, la verdad te fallo en esa parte. Entonces, por ejemplo, si tú, o sea, haciendo todo, bueno, no todo, pero haciendo este proceso, ¿qué tan tardado es? Por ejemplo, ¿quieres hacer todo un análisis a partir, te dan los datos, Ujú. quieres hacer como todo este análisis, más o menos cuánto tiempo te toma? Mm, a mí me tomó, bueno, cuando usamos el TPE, el TPE se basa mucho en eh, cuántos valores quieres hacer como muestrear, ¿no? ¿Se acuerdan de este proceso? Entonces aquí hicimos una iteración y evaluamos y todo eso. Entonces, en la función, tú tienes que definir cuántas veces quieres hacer esto. Ujú. Entonces, esa es ventaja y desventaja porque pocas, a lo mejor no te sale algo tan bueno. Muchas se va a tardar mucho. Claro. Yo usé 1000 iteraciones y me tardé 20 minutos. Ah, órale. Sí, o sea, no fue muy pesado. Ujú. Sí, sí, no, no suena tan pesado. Los problemas con los que lidio son más que eso. Ok. Y en cuanto a la interpretación de los resultados, digo, ya cuando uno lo ve después, Sí. dices, pues sí, suena muy obvio, ¿no? Es la alimentación o es cosas de Ah, ese estilo. Digo, pensando en cuáles fueron la microbioma que encontraron, ¿no? sí. Ahí, bueno, no sé si tuvieron chance de analizar, por ejemplo, como el caso contrario, donde hubiera como algunas bacterias o algunas cosas que esperarían encontrar en el clúster 2 y no los encontraron ahí. Mm, O sea, más o menos, digo, me lo pregunto más por lo siguiente. Está muy padre cuando haces este agrupamiento y que te salen cosas que se relacionan con algo, o sea, que puedes explicar. digamos que, exacto. Exacto, ¿no? Entonces, pero mi pregunta es o sea, ¿qué tanto se evidencia eso? ¿Qué tanta, o si es más una cuestión de coincidencia que algo que sí te están diciendo los datos, pues? Ujú. Sí, esa pregunta es muy difícil. Es la posibilidad de que sea coincidencia, ¿no? En este caso, lo que nos avala de que tal vez no es justo la evidencia de que puede ser por la dieta y eso, ¿no? Ujú. Para validarlo, necesitaremos o más datos o saber más de las muestras, como no sé si estas muestras vivían exactamente en la misma comunidad, eran de la misma familia, no sé. O que sea con lo funcional, ¿no? Con la parte esta de la Podríamos evaluar, o sea, clasificación si funcional. también, justamente, si en la parte funcional también se agrupan, pues diríamos, oye, como que sí hay un agrupamiento por ahí, ¿no? Ujú, ujú, Ajá, ok. Sí, porque a lo mejor una cosa que podría pensar uno es de que, es que los que son de medio urbano viajan cada fin de semana al medio rural porque tienen familia y que sí pasa. entonces, aunque Ajá, vivan en el urbano, tienen contacto con medio rural, ¿no? sí. Ok. Y ya cuando vean la parte funcional, ¿harían un análisis como separado o tendrían como forma o han pensado en que sea como una clusterización, digamos, con un espacio extendido, donde Ujú. tengas, digamos, los OTS y además, Ajá. y además la parte funcional? Sí, justo teníamos planeado hacer ambas, o sea, por separado y juntos para ver como un tercer experimento, ¿no? Todo junto a Ujú. ver qué pasa. Ok, ok. Bien, otra pregunta. Bueno, esto es más como lanzándole acá el batazo a Luis. La parte de la clusterización, al final uno se puede imaginar como si fueran grafos, ¿no? O como si fueran noditos que de alguna manera están vinculados. Ujú. Entonces, no sé si has visto el uso de estos índices sobre grafos. Eh, el índice de estos sobre grafos, ah, la verdad no los he visto. Eh, Tal vez sí tendría un cierto sentido, ¿no? Si puedes ubicar tus puntos de los nodos en un espacio. Sí, porque se pueden formar justamente los clústeres, ¿no? Es que Ujú, mi tema con las gráficas es que como que no importa el isomorfismo, ¿no? ujú, Digamos, puedes tenerlo una gráfica ordenada de una forma y de otra ujú, y sigue ujú, siendo la misma gráfica. ujú, exacto. Pero si hay una forma de como fijar los puntos, y ahí sí podrías
fijarlos, hacer clustering y calcular estos índices. Porque en tu caso tienes como las posiciones, digamos, Sí, por decirlo así, y tienes distancias, ¿no? sí, las posiciones, creo que lo olvidé decir, pero las posiciones son como, me las dan los datos, ¿no? Piensas como justamente una muestra, como un vector en Rn, y ahí pones ese punto. Exacto. Sí. Y en el caso de grafos o de gráficas, están como sueltos, ¿no? Y están como, o sea, puedes torcerlo y sigue siendo el mismo grafo. Sí, ese es mi... Pero si es un grafo pesado, entonces ya podías como medio anclar cosas ahí, ¿no? Ah, ok, sí, 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 por relación de distancia, ¿no? Exacto, exacto. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, Sí, sí podría tener sentido. No lo he visto, pero sí creo que tiene sentido. bien. Bueno, pues la última pregunta ahora sí. Si esto lo tienen publicado, están trabajando en publicado, porque sí me interesaría como ver más a detalle tu metodología, para aplicarlo ahí en algunas cosas en las que he estado trabajando. Entonces te agradecería si pudieras compartir algo o cuando lo publiquen, nos avisas, ¿no? Sí, 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 de hecho estamos trabajando, bueno, uno de los propósitos es que sea totalmente reproducible, entonces estamos trabajando en un repositorio, todavía no está listo, pero en cuanto esté, sí, el chiste es ponerlo público. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, hay una pregunta de los que se conectaron en línea. Ok. Dice, ¿los datos que utilizaste son públicos o son privados? Si son públicos, son trabajados en la literatura y podrías compartir tu correo de nuevo, por favor. Sí, a ver, primero el correo antes de que se me olvide. Y no o sea, estos datos son nuevos en el sentido de que no se ha trabajado con ellos antes. ¿Ok? Eh, por el momento no son públicos, pero tengo entendido que después de que pasen por un proceso que publiquemos, ya van a ser públicos. O sea, sí se van a poder, sí los podríamos compartir después. Ok, perfecto. Sí, pero por el momento no se ha trabajado con ellos en literatura. Ok, ¿y habrá alguna base de datos pública? Ah, de... ese también era un tema, porque justamente tenemos estos datos de poblaciones mexicanas. Entonces, sí hay bases de datos, pero generalmente son europeas o americanas. Ujú, ujú. Entonces, sí hay, pero de estas poblaciones específicamente, mexicanas no. Ok, bien. ¿Preguntas? Ah, ¿seguro que no tienes preguntas? Ok, bueno. Si ya no hay más preguntas, le agradecemos a Rafael por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Y damos por terminado el seminario de hoy. Gracias.